Ahí está, vamos a grabar esto. Ahora sí. Bueno, vamos a arrancar nomás. En esta primera parte que queremos llegar entre todos hoy es para la parte de lo que es la introducción. Cuando después hablemos de la parte de generación va a estar importante esto. Acá les recuerdo el trabajo de producción que tenemos que hacer. En la parte de trabajo aplicado de ejercicio de clases, esto es simplemente lo que vamos a estar viendo normalmente todos los lunes, el PW y lo mismo acá. Pero tranca que lo vamos a ir viendo módulo a módulo. En este módulo vamos a ver el 1A, todo lo que es la evolución de la energía, algunas preguntas preliminares que generalmente nos hacemos, que las voy a pasar porque por lo general ya estuvimos con Freddy hablando mucho de estos temas, pero está apuntado más que nada a conocer nuestro sistema interconectado y el sistema de energía. Por ejemplo, qué es la energía primaria o cuál es la energía de uso final. Vamos a ver más adelante qué es algo de Smart Grid, algunos ejemplos también que puede ser un trabajo de desarrollo. El año pasado algunos chicos hicieron sobre eso, el anteaño, perdón, y está muy bueno. Algo de historia de energía, yo le voy a pasar directamente un video para que lo vean tranquilo ustedes de la historia de la energía, pero para no demorarnos. Y básicamente la forma de energía, mecánica, química, térmica, radiante nuclear, y la propiedad de energía que todos conocemos, que se transforma, se transfiere, se degrada. Energía primaria, esto es lo importante. Siempre que tengamos energía primaria, vamos a tener una energía disponible tal cual está en la naturaleza. ¿Sí? Por ejemplo, La hidráulica, hidráulica, la solar, perfecto. Oli. Y la energía secundaria, la parte geotérmica o química, alguna que tenga algún proceso. O sea, puede ser un... Las pilas, baterías, todo Ahí eso. va, la electricidad. Perfecto, ahí lo tenemos. Pueden ser renovables o no renovables, y acá nos ponemos una discusión, acá nos peleamos un ratito. Fíjense donde puse, bueno, obviamente las renovables, un poco la conocemos, no tanto la de biomasa, ahora un poco más sí, eólica, solar, hídrica, sumamente conocidas. Hídrica estamos en discusión también, una cuestión de impacto. Biomasa ahora, no sé si notaron que se está hablando un poco más de la parte de biomasa, con proyectos que por ahí no se logran concretar por una cuestión económica, pero hubo un desarrollo en el último año bastante importante a través de los biocombustibles principalmente. ¿Conocen alguna planta de biocombustible por acá cerca? Está Bio 3 en Río Cuarto. No, en Río Tercero. En Río Tercero, Bio 4 es en Río Cuarto. Sí, Bio 3 en Río Tercero. Me parece que Perfecto. esa es la que conocí. Son grandes esas. Bien, acá en el Sí. puerto de Rosario tenemos algunas también. No sé si pasaron cuando van para Rosario Capital, mano izquierda. Hay como una típica construcciones que parecen tinglados y todos caños. Biodiesel también. Pero ustedes no sé si se dieron cuenta que no era normal ver ese tipo de instalaciones hace tiempo atrás. Hoy es más normal. ¿Por qué? Porque hay leyes, por ejemplo en Argentina, ni ahora Brasil lo tiene más desarrollado aún, Estados Unidos también, porque hay una ley de corte. Entonces la nafta que se utiliza normalmente en el combustible tiene que tener un porcentaje de biocombustible. No sé si escucharon hace 2 o 3 semanas atrás que una de las presiones que se hace desde la política para con el campo es desregular eso y bajar el porcentaje obligatorio de corte. ¿Qué quiere decir el porcentaje de corte? Que del 100% que tiene una nafta, por lo menos el 5% tiene que tener compuesto de biocombustible. Entonces, cuando yo digo no hace falta que sea el 5%, puede ser un 2 o un 1, epa, ahí complicado.
¿Por qué? Básicamente porque tengo un excedente de producción que no me están obligados a comprar. Básicamente porque el petróleo hoy probablemente esté más barato aún todavía que los biocombustibles. Tenemos precio récord de materia prima, de oleaginosas, y tenemos precios mínimos de biocombustibles. ¿Se acuerdan recién que hablaban también de vaca muerta? Alguien decía que no era rentable, si me lo recuerda. No me acuerdo quién era. ¿Luca puede ser? Sí. ¿Por qué no es rentable? Podemos tirar verdura, no hay ningún problema. Es muy caro sacarlo. Claro, eso siempre se supo, ¿no? De alguna manera, que era caro sacarlo, porque básicamente hay que dinamitar la piedra, eh, a comparación de otros pozos que hasta incluso mismo en Argentina se da, que fluye con cierto caudal, ni siquiera se hace falta demasiada energía en bombas para sacarlo. Otros que sí, esto directamente no sale, está entre los poros de la piedra, después lo vamos a ver bien. Pero hay un precio de corte mínimo que hace equilibrado o hace cero la inversión. Entonces, por debajo de ese valor es más caro sacarlo que venderlo. Pero eso se da con todas las tecnologías. Vamos a ver después, cuando veamos la parte solar, que la energía solar no es gratis, porque para fabricar un inversor y un panel solar se requiere dinamitar una montaña, extraer un mineral, procesarlo y fabricar un panel. Eso requiere energía. Bueno, lo mismo con vaca muerta. Por arriba de $40 es rentable un fracking, básicamente. Y geotérmica faltan algunas acá que vamos a ver, que son las más nuevas, las más modernas, las que ustedes tienen que tener con más frescura, porque son las que nos van a permitir más desarrollo en el futuro, como la de las mareas, la de las olas, la parte de salinidad. Profe, Sí, y también puede ser que, digamos, entre como en discusión el tema de los autos eléctricos, por ejemplo, acá en Argentina, que dice, sí, bueno, son eco-friendly y demás, pero es como que hay que también evaluar tu base de generación, qué es lo mayoritario, digamos, porque si contamina lo que te hace generar energía eléctrica con lo que después vas a cargar el auto, es como que estamos en lo bueno, mismo, ¿no? sí, adhiero a 100% a lo que decís vos, Pablo, que es súper atinado porque en Argentina cambia todo el tipo de matriz. Y fíjate que nombraste algo importante, porque lo que se está discutiendo a nivel mundial, ¿qué es? ¿Qué hacemos con la batería? Ok, la puedo usar después para la casa, entonces tengo sistemas con energía solar que después lo uso para la casa. Otros hablan ya del Smart Grid, se piensa el Smart Grid cuando el auto eléctrico tiene grandes baterías en desuso durante muchas horas, entonces el Smart Grid puede ser importante para cuando no estés usando el auto pueda ser una fuente de inyección de energía. Y acá estamos discutiendo otra cosa, que es justamente eso. Si de alguna forma lo que está haciendo Pablo para que todos nos pongamos en línea es esto. Vamos a poner un color azulcito. Que vos tenés un auto eléctrico, ¿ah? ¿Sí? Después lo vamos a ver en un ejemplo concreto. Pero si este auto está alimentado, si esto es un auto eléctrico, yo lo alimento con electricidad, pero ¿cómo se genera esa electricidad? Por otro lado, tengo otro auto que es a combustión. Tengo un Falcon, mira. Ahí está. Otro auto que es a combustión. ¿Cuál es la eficiencia de este auto a combustión? Nosotros ya la sabemos porque acá le metes nafta, tenés un cierto rendimiento, que es el Carnot que tiene acá, y sale, vamos a suponer, un 40% que se transmite en una energía útil. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos, ¿no? Pero la ganancia la tenés en la polución, digamos. No generás tanto humo en la ciudad, por ejemplo. Bien, perfecto. Punto a favor, catalizador acá, podría disminuirlo, etcétera, pero sí, no lo tendrías en la ciudad. Que nos estamos metiendo en otro tema, que es un módulo que lo sacamos de la materia, que está buenísimo, que es cómo descentralizar la polución. O sea, sacar los autos de circulación de las ciudades. Magnífico.
Sacando eso, que ese es un punto súper a favor, estamos teniendo la comparativa de rendimientos a secas, digamos. Entonces, ¿cómo genero esto? Y de alguna manera, lo que estoy haciendo es, en un país que tenga muchas energías renovables, yo estoy alimentando el auto con energía renovable del sol, eólica, etc. En su defecto, con un ciclo combinado de ciclo cerrado, lo cual tendrías un buen rendimiento. Pero acá, nuestra materia energética es de hidrocarburos, y tenés una entrada de energía que viene ya con un rendimiento bajo, porque la fuente que estamos usando para esto son de generadoras de poca eficiencia. Después lo vamos a ver bien. Entonces después tenés las pérdidas de un motor eléctrico, que es un 4%, 3%, es muy bajo. Entonces esta diferencia es la que empieza a tener no tanto peso, por así decirlo. Vamos a eliminar esto. ¿Sí? Bien. Bueno, en definitiva, lo que tenemos que ver es pensar primero qué estamos usando de matriz energética nosotros, cerrar los ciclos, que se habían empezado a cerrar algunos, en la parte de generación, para después pensar en la parte de autos eléctricos. Sí hay que tener en cuenta lo que dijiste. Sacar de circulación autos que tienen la polución en medio de la ciudad, muy importante. Bien, y no renovables, fíjense, ponemos carbono, obviamente, y uranio, dice, nuclear. ¿Por qué lo pongo en discusión entre comillas? Porque de alguna manera, la parte de uranio, muchos consideran que al haber, ¿por qué se podría considerar no renovable? Porque es un recurso finito. No es un metal que venga en la Tierra, digamos. Pero algunos suponen que hay tanta cantidad respecto a la cantidad de uso que se le da que se podría considerar como renovable. Se le pongo entre paréntesis eso, o entre comillas mejor dicho, porque bueno, no es lo más políticamente correcto decir eso, pero bueno, podría pensarse así. Después vamos a ver si realmente contamina o sus pros y sus contras. Y también va a estar bueno porque probablemente no estemos todos de acuerdo con el criterio y está bueno que así sea. Bien, después tenemos el proceso de transformación, también que un poco todos conocemos, pero pensando también en esto, la energía secundaria que vamos a utilizar, fíjense que el gas natural es energía secundaria, por más de que salga directamente del pozo y parecería que sea una energía primaria, pero cuando tenés una planta que lo trata, ya pasa a ser secundaria. ¿Por qué? Porque para el uso final se necesita algún tipo de tratamiento en el medio. Bueno, la definición no nos interesa mucho ahora, ya los conocemos. Esto es un poco también ver, por ejemplo, cuáles son los... fíjense acá que dice millones de TEP, acuérdense siempre, TEP es toneladas equivalente de petróleo. Siempre van a ver en todos los análisis de este tipo esa unidad. Básicamente podría haberse pensado en, no sé, kilowatt, por ejemplo, pero se toma toneladas equivalente de petróleo porque es lo que cuesta sacar cada uno y cuál es el poder que tiene sobre el otro. Hablando de poder calorífico. Después lo vamos a mostrar cuánto es las toneladas equivalentes de petróleo. Básicamente, cuáles son el consumo mundial. Fíjense que se empieza a desprender cuando empiezan a desarrollar. Esta línea roja es todo lo que es países de India y China y alrededores. Básicamente que cuando estos países empezaron a tener un mejor nivel de vida, empezó su consumo, como son la mitad de la población mundial, se empieza a disparar el consumo de energía. ¿Cómo estamos nosotros en Latinoamérica? Somos la límite verde esta. Bastante parejo. Siempre tomando en cuenta las grandes comillas de esto, porque el que mueve la aguja en estos países es la producción industrial. Además del nivel de vida, obviamente, pero la producción industrial pesa mucho. Claro, eso es lo que nos decía José, que es un reflejo del PBI, el consumo de energía. Tal cual. En realidad,
toman el nivel de vida con la cantidad de aparatos eléctricos hay algunos indicadores que hacen eso, del hogar. Por ejemplo, un nivel de vida medio son 7 aparatos eléctricos en el hogar. Entonces va de la mano. Ahora, ¿qué pasa con un país que es sumamente eficiente, pero tiene mucha industria de exportación? Le va a dar un consumo per cápita altísimo, por eso es, entre comillas, esto de los análisis deberían hacerse, no están disponibles, uno tiene que bucear un poco más, para hacer algo real. Por ejemplo, Argentina y Chile. Vamos a hacer una comparativa más fácil, países vecinos. Si agarramos Estados Unidos, ¿ustedes qué van a decir? ¿Consumen poco o mucho? Como país. Y Consumo. supongo que mucho. Nosotros tenemos en la cabeza que son los devoradores del planeta, básicamente, ¿va? Sí, pero no sé, tan grande. Qué sé yo. Ahora los pasó a China. ¿Lo pasó Chile? No, ¿en serio? China, digo. Ah, me pareció Chile. No, claro. Claro, de alguna forma nosotros los consideramos el devorador del planeta porque, pongo una imagen muy esclarecedora, porque si uno pensaría en el nivel de vida que tiene Estados Unidos, si nosotros, todo el mundo, toda la población mundial tendría el mismo nivel de vida de Estados Unidos, necesitaríamos 2 tierras para subsistir. O sea, es un nivel que está por fuera la subsistencia normal de la autorregeneración del planeta, puedes decirlo, ¿no? Pero hay una realidad que Estados Unidos por sí siempre fue la que movía la industria pesada, la que exportaba. Entonces, ¿cómo uno puede comparar esa industria con otro país que no tiene ese mismo nivel de exportación? Vamos al caso de China. Uno podría pensar que los chinos gastan mucha energía, pero está metido en ese consumo per cápita. Toda la industria china de exportación puede ser la más eficiente del planeta, igual así van a ser los que más consumen. ¿A qué quiero llegar con esto? Que ver la estadística solamente a veces puede ser real o nos podría estar sesgando en nuestro análisis. Vamos al caso de Chile y Argentina, por ejemplo, y Brasil. Fíjense que Argentina y Chile tienen más o menos la misma cantidad de toneladas equivalentes de petróleo, de consumo. ¿Sí? Brasil y Uruguay están parejos. Brasil, ¿por qué uno puede pensar que Brasil, siendo un país tan grande y tan productivo, cómo bajó tanto? Bueno, hay varias explicaciones, y esto es lo lindo de estos análisis, poder uno descubrirlos o ir descubriendo causas, que no para todos puede ser lo mismo, pero hay algo que pasó en Brasil, que fue una crisis energética muy grande, hace unos 20 años atrás, en el cual Brasil básicamente se había quedado sin energía. Literalmente, entonces había cortes programados, no alcanzaba la energía para abastecer todo. Entonces, ¿qué se hizo en Brasil? La gente se acostumbró a pagar todo y usar lo mínimo indispensable, porque no había energía básicamente y era cara. Entonces, cuando se hicieron la transformación energética de Brasil, ¿qué pasó? La gente quedó con esa costumbre. ¿Sí? Entonces quedó esa costumbre de bajo consumo, de ahorrar. Se ve reflejado ahí, claramente. En Uruguay probablemente sea por una cuestión de que la energía realmente es cara, ¿sí? Realmente es cara. Y Argentina y Chile uno lo podría pensar, si uno va a Chile y dice, ok, ellos tienen energía más cara, la tienen más regulada, pero probablemente el consumo, y esto habría que estudiarlo más a fondo, pero el consumo que tiene el desarrollo minero en Chile es monstruoso. Como todos saben, consumo de la minería, industria pesada, es altísimo. Que se podría pensar en eso. No obstante, siguen siendo altos. Nosotros deberíamos estar más a altura de Brasil y Uruguay. ¿Qué es lo bueno de esto? Que nos da un horizonte de potencial de mejora muy grande, ¿no? Hasta acá bien, ¿no es cierto? Fíjense que analizamos un poco estadísticas, más o menos pueden ser año más, año después, la problemática es medianamente la misma. El tema es, podríamos tomar esto mismo de Santa Fe, por ejemplo.
¿qué tendremos que buscar nosotros? Un indicador que nos permita analizar el mismo papas con papas, digamos. Entonces, ¿qué se hace, por ejemplo, en indicadores energéticos? Hay una asociación en Estados Unidos, la Asociación de Ingenieros Electricistas de Estados Unidos, que dice que el indicador energético tiene que ser de forma específica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podríamos siempre pensar en, así como uno lo hace per cápita, es tratar de hacerlo específico, digamos, cuánto consumos por persona, uno podría pensar en consumo por kilos de producción, por cantidad de personas en edad de trabajo. Bueno, buscar cosas más específicas. En un país por ahí es más difícil, pero si yo voy a una industria, por ejemplo, o un sector, y digo las lácteas o las alimenticias, podría pensar en referenciarlo a la temperatura anual, o en función de la superficie, o en función de la cantidad de trabajadores. Bueno, buscar siempre algo que me permita compararme con el resto. Tipo de energía primaria, las que ya sabemos, fíjense que la oferta nuclear en el mundo es del 5%, uno podría pensar que es más, pero no. Y fíjense cuánto es el petróleo, gas natural y otros hidrocarburos. Tremendo, tremendo. Hablando de vaca muerta también, recuerden que tenemos la segunda, perdón, es la primer reserva de gas natural no convencional del mundo. La primera de gas natural es Rusia, y después venimos nosotros, en gas natural. O sea que es mucha potencialidad. Algunos dicen, de hecho en la última reunión del World Energy Council, algunos comentaban que Argentina por eso está demorando en la explotación, y acá esto es polémico, ¿no? Lo tiro para que lo discutamos también. Pregunto, ¿qué pasa con el fracking? Nos ponemos a discutir si sacar o no sacar el petróleo y el gas natural. ¿Qué pasa si nos demoramos en sacarlo o si nos apresuramos en sacarlo? ¿O qué creen ustedes que puede ocurrir? ¿O cuáles son las pros y las contras? Tatán, tatán. Yo les tiro el pro. Fíjense, cuando nosotros llegamos tarde a algún tipo de soluciones como la solar, ¿qué ventaja tuvimos? Que ya se habían probado muchas generaciones de inversores y de energía, y nosotros entramos directamente a poner los paneles más eficientes que hubo, los que sabían que van a durar muchísimo, y evitamos todo el aprendizaje previo que se hizo con la tecnología que era nueva. Entonces, al llegar tarde, la gran ventaja es esa, ¿no? De que te evitas esos inconvenientes de prueba. ¿Cuál creen ustedes que puede ser una contra, por ejemplo? Pablo. Y puede ser de que no aproveches tus reservas de la forma más eficiente, pero bueno, puedes llegar a tener una soberanía, digamos, de producción de tu propio hidrocarburo, pero no sé, yo iría por el lado de la desventaja de que no se usaría quizá de la forma más eficiente o no se extrae con el mejor aprovechamiento. O sea, vos lo ves como que si demorás un poco más, lo ves como una ventaja. Sí, pero también puede llegar a ser de que si te tardas mucho, se avance mucho con otros tipos de producción de energía y después el gas natural y el petróleo bajen de precio y no le pueda sacar la rentabilidad del momento. Ahí va, me gusta por ahí, ¿eh? ¿Alguien más? ¿Seba? ¿Tiene más? Yo había pensado por el lado que por ahí en un futuro los hidrocarburos van a ser más escasos y bueno, por ahí se podía vender a un precio mayor más adelante. No lo había pensado. Sí, sí, sí. O sea, vos pensás en un tema de escasez, básicamente. Claro, sí, en el futuro eh, tal vez haya mayor demanda de estos hidrocarburos y bueno, al no haber disponibilidad, uno postergaría la venta, digamos. Claro. Habría, sí.
No lo había pensado, puede ser, ¿eh? Lucas, Gastón, anímense. Si uno se demora, para mí está más atado a los riesgos del mercado, qué sé yo. No Ujú. puedes planificar bien. Claro, Y, sí, otra cosa es una incertidumbre lo que se hace. Pero bueno, para plantear otra idea distinta a lo que dijeron, y si te eh, apuraste, capaz que te mandé algún moco solamente por la ansiedad, qué sé yo. Sí, lo bueno es que. Perdón, Gastón, decime Gastón. Sí, yo también pensaría como Pablo, que por ahí pasa la oportunidad y si no la aprovechás va a aparecer otro tipo de energía y Y chau. como la soja, por ejemplo, tiene sus épocas altas y bajas. Si no la aprovechás en el momento, puede ser que aparezca otra tecnología y perder la oportunidad. Sí, vos sabés que de alguna forma esto de esperar para no comerte los desarrollos de tecnología, de alguna forma ya lo hicimos, porque ustedes recuerdan los primeros fracking en Estados Unidos, bueno, en México hubo mucho, en Ecuador, en Perú, no sé si escucharon hablar, tremendos líos con el fracking, más allá que son gobiernos más bien totalitarios o de ese tipo. Entonces, la estatización como una excusa de ese tipo de gobiernos, pero también tampoco también es certero y es verdad que las empresas que fueron a explotar fueron con una tecnología nueva, descuidada, que no la cuidan en su propio país, imagínense ahí. Hay lugares en Estados Unidos que abrís una canilla y sale hidrocarburos. Entonces, haber llegado tarde está bueno porque está mucho más controlado el proceso. Entonces, el pasivo ambiental está mucho más controlado. Pero, claro, lo que planteaba o lo que plantea el World Energy o el CAME es justamente eso. Si yo no lo aprovecho ahora, probablemente qué está pasando en todo el mundo, se está migrando a todo otro tipo de energía, a que sea todo renovable. Que ni siquiera los autos usarían eso. Si hay una realidad que el petróleo se va a seguir usando por el tema de plásticos, que no es solamente el uso que uno conoce desde el punto de vista de consumo, nomás si uno se pone a ver los aviones, es tremendo. Pero sí que el gas natural está bastante limitado, parecería por lo menos, en su desarrollo. Entonces, el punto de vista de esta gente es, si no nos apuramos, va a venir una tecnología que lo reemplace y vamos a tener que terminar venteando ese gas natural. Pero me quedo con esta discusión que para mí fue súper rica, de decir, bueno, hay ventajas y desventajas. No sé si se puede especular en este tipo de cosas, porque termina siendo algo económico, que es una caja de dólares tremendo, entonces probablemente no se lo tome con la seriedad que se debe, pero no es algo que a nosotros nos pueda cambiar nuestro pensamiento. Súper importante tener en cuenta estas variables. Y lo decimos con esto, pero puede ser con cualquier otra cosa. Estamos hablando de que, por ejemplo, Europa prohíbe dentro de 2 años que se fabriquen autos que no sean eléctricos. Brasil va por el mismo camino, ya tiene la ley hecha. Entonces, a veces uno debería empezar a pensar en desarrollar esa nueva tecnología para no quedarse afuera. Y así como está pasando sobre esto, va a pasar sobre el resto de la parte energética. Probablemente cambien los paradigmas de soberanía, así como pasa con la moneda o las criptomonedas cambian la soberanía o las reglas de juego de las monedas en general, en la energía probablemente pasa lo mismo. En las telecomunicaciones ya está pasando. Ya Tesla o Elon Musk está mandando satélites para democratizar eso. O sea que ustedes lo que van a ver, lo que vamos a ver nosotros dentro de unos años, un mundo totalmente diferente y las reglas de juego diferentes. Entonces está bueno analizarlo siempre desde este punto. No sé dónde nos toque trabajar a nosotros dentro de unos años, pero tal vez a alguno le toque pensar en la estrategia de energía en el país, sin importar por ahí lo que podemos tener nosotros en una empresa que nos conviene hacer hoy, sino como país. Y esas cosas hay que tener en cuenta. Gas y petróleo son las primarias por excelencia utilizadas. Gracias ahí por la participación, chicos, buenísimo. Y me quedo con la parte de la oferta y demanda. Si la marketeamos ahora, después se la vendemos más cara. No había pensado eso. ¿Qué tipo de energía se consume en Argentina entonces? Me imagino que no vamos a estar tan diferentes al mundo, ¿no? Bueno, evidentemente no.
gas natural 56%. Eso sí asombra un poco, uno siempre hubiese pensado que el gas natural era menos que tal vez otra energía. Tenemos todavía centrales a carbón, después la vamos a repasar. La nuclear, recuerden la central, hay la Atucha y otra nueva que se piensa hacer, y una central china más, pero la de Río Tercero que comentaban con Fred, y la de Buenos Aires. Fíjense que dice renovables, 7%. No es poco. Otro dato de color interesante que hablaban también ustedes antes, del precio argentino, que no es menor, y por eso este 7% a nosotros nos resulta muy caro. Las primeras generaciones eólicas argentinas, unos 10 años atrás o más, se pagaba $600 el megawatt generado. $600 el megawatt generado en los contratos, ¿no es cierto? Pagaba países vecinos $60. Después se bajó a 400 en Argentina, 300, y en la última licitación estuvo alrededor de 40, 50, creo que tiene todo el mundo. Porque acuérdense que yo, para poner un parque eólico, por ejemplo, necesito hacer un contrato con el Estado que me compre toda la energía que yo genero a un determinado precio. Y eso se licita. El renovar, básicamente lo que es eso, es un programa que te dice, bueno, tenemos para generar en Argentina, supongamos, en Santa Cruz, tantos mega de generación eólica. Hoy las empresas nacionales o extranjeras hacen ofertas y dicen, bueno, yo te hago un parque de tantos megas y te voy a pagar, o me tenés que pagar 60, otro me tenés que pagar 100, otro me tenés que pagar 40, bueno, hacen el contrato con el de menor precio. Pasamos de 600, 400 a 40. El 90% de los combustibles utilizados en Argentina son fósiles. Para que tengan en cuenta, en todas las presentaciones que vamos a ver, en el rojo son preguntas o aclaraciones que pueden entrar en un examen eventualmente. En la virtualidad no lo estamos haciendo, así que no pasa nada. Y en azul aclaraciones, como regla práctica. Combustible, petróleo y energía eléctrica no están en la naturaleza presentes como tal, ya los conocemos. El combustible obviamente tiene no lo vamos a detener acá porque ya lo vieron, pero siempre hay una destilación, no se puede consumir el petróleo como está. El residuo termina siendo el asfalto, ¿no? Importantísimo. ¿Qué genera más emisiones? Esto es ya casi de curiosidad. ¿Qué genera más emisiones? ¿El queroseno o la nafta? Parece bastante obvio, pero tiene una implicancia en qué usar para quemar, digamos. O por qué usamos lo que usamos. Fíjense que la nafta está más arriba en la cadena de destilación. Todo lo que es más pesado supongo que genera más emisión. Ahí va. Siempre que es más pesado, un diésel o un queroseno va a generar más emisiones siempre que algo más destilado. ¿Sí? Esto es como la bebida. Si vos tenés una ginebra, va a causar más problemas en la cabeza que un destilado más, que básicamente es un gin. O sea, lo mismo. Gas natural, lo mismo. Comparto energía secundaria, me quedo con esto. Carbón, petróleo, gas natural, tipo de combustible. ¿Y cuáles son las emisiones de CO2 que hablamos? Que decimos unas más, otras menos. Bien. Fíjense que el petróleo en sus distintas formas, obviamente emite menos CO2 al ambiente que el carbón. Nosotros aún tenemos centrales de carbón. Francia tiene muchas centrales de carbón. China tiene muchas centrales de carbón. Y el gas natural es la mitad que el carbón. ¿Sí? Y prácticamente un 60% del petróleo, que es algo extra a lo que veníamos hablando sobre el tema de nuestra matriz energética primaria. Si tenemos la segunda reserva de gas natural más grande del mundo, no la estamos usando, no estamos generando energía con bajas emisiones y barata para poder alimentar autos eléctricos,
seguimos con autos y colectivos en el medio de las ciudades, teniendo todas las posibilidades, no solamente desde el punto de vista de las renovables, que está claro que tenemos un gran potencial, sino también dentro de las no renovables tenemos un gran potencial y tampoco la estamos usando. 50% menos de CO2 que el carbón, lo que hablamos recién. Por último, y qué lindo el autito ahí, no sé qué auto será, la energía útil o tal cual la usamos, que no es la que extraemos, siempre pensando en que cuando analicen esto, qué usar, y acá hay un trabajo que a veces hacemos que está muy bueno, si alguien tiene ganas de investigarlo para la clase que viene, sumaría muchísimo, y es una discusión que siempre tenemos, está muy buena, es ¿qué es preferible? ¿Calentar con gas? ¿Calentar con resistencia o calentar con inducción? Por ejemplo, el uso final es el mismo, ¿no? Hay que ver toda esta cadena. ¿Qué es más barato para nosotros o qué es más barato para el país o para el medio ambiente? ¿Alguna se lo preguntaron? Tatán, tatán. Sí. El aire es lo que más. Al bolsillo parece que el aire acondicionado, o sea, todo lo que sea aire acondicionado es lo más caro, creo. Sí, claro, acá está planteando otra. Está diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿Calefacciono con aire acondicionado o calefacciono con, eh, perdón, caliento con aire acondicionado, con una bocha invertida, o con gas? Esa comparativa parece bastante simple porque el precio, desde el punto de vista de la economía, ¿no? Porque el precio del gas es muy bajo. Ahora, ¿qué pasa desde el punto de vista de costos, precio o conveniencia económica, pero desde el punto de vista de un país? Si a ustedes toca ser alguna vez ministro de energía o algo similar, o asesores, no pueden pensar solamente en la economía doméstica, sino en qué es mejor a largo plazo para la sostenibilidad del país, ¿cierto? Eh, entonces, habría que analizar eso. Ahora, en el caso de la hornalla, también podríamos analizarlo de las dos, porque si yo caliento con inducción, por ejemplo, voy a tardar mucho tiempo, porque el método de calentarlo a través de inducción es mucho más eficiente, pero a su vez es más cara la energía, entonces es un análisis que hay que hacerlo desde esos puntos de vista. Eso está bueno. Si alguno, hay varios artículos de investigación de eso que están muy buenos. Si alguno se anima para el lunes que viene, sería genial. Y lo que quiero que se queden de esta imagen es tener bien en claro que no solamente tenemos las pérdidas en el transporte, en la transformación, si tenemos que aumentar la presión del gas o de la red eléctrica, levantar la tensión de la red eléctrica, el transporte, si tiene que ser por gas por energía. También otro trabajo que a veces planteamos, que lo pueden elegir también, es, por ejemplo, en Ushuaia, nosotros tenemos una reserva de petróleo y de gas muy grande. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? ¿Qué particular tiene Tierra del Fuego? Que básicamente no está pegada al continente, está pegada al continente del lado de Chile, no del lado argentino. Entonces uno podría pensar, ¿qué hago? ¿Saco el gas y lo mando al centro de consumo, a Buenos Aires, con un gasoducto? ¿O quemo, transformo en energía eléctrica y mando redes de alta tensión? Son dos opciones y esto que le estoy planteando, todas estas que estoy planteando son discusiones reales. Discusiones que se dan reales. Actualmente no está resuelta esta discusión. Voy a ver cómo ayuda a memoria acá.
¿Qué piensan ustedes? Y supongo que mandar electricidad, primero generar electricidad es conveniente, creo yo. Desde el El punto de vista transporte de la económico, electricidad, más barato, supongo. bien, dejemos alguna cosa, dejémoslo abierto. Yo le voy a pasar un WhatsApp, ayuda de memoria, y lo vamos a ir discutiendo con algo de información. ¿Parece? Va Bueno, Bueno, profe. a estar bueno, porque también nos vamos a pelear en esa, me gusta. Balance Energético Nacional, se los comento, es una herramienta que sale todos los años, muchos la habrán escuchado. Es muy necesaria porque nos permite saber cuál es la energía que sale del país, la que entra, la que generamos, la que exportamos, todo. Simplemente para que si alguna vez lo ven, sepan que tiene esta forma, el balance energético, o bien puede ser, en el caso de gas natural, o bien puede ser, en el caso de petróleo, por ejemplo, va a una refinería, hay un consumo propio de todo el paquete, que esto aparece en el balance energético. De la refinería, obviamente, tenés desde los más pesados hasta los menos densos. Cada uno de esos va a un consumo final, sea para calefacción o generación, la nafta para los autos, gasoil lo mismo, o para productos derivados de asfalto. Esta es la primera que vimos, ¿no? Esto es algo general, ¿sí? Esto es la forma general que tiene el balance energético nacional. Fíjense que acá hay variación de stock, que quiere decir, si yo me guardo, no es que puedo almacenar energía, pero me puedo guardar barriles de petróleo, por ejemplo. Me puedo guardar no sé, tanques de gas. De hecho, en Argentina tiene una particularidad, que los caños de gas son tan largos, o sea, tienen tantos kilómetros, que se puede pensar que eso puede ser un almacenaje de gas natural. Bueno, vimos acá el petróleo, el gas natural de pozo, lo mismo. Hay una parte, fíjense, de venteo también. Hay una parte de exportación por Chile, lo hablaron con Frey, eso. Que se acuerdan en la primera clase que habíamos hablado de que viene una importación de Bolivia, que esto en el balance energético se computa, y las exportaciones que se mandan que se mandaban a Chile, no sé si ahora se está mandando de vuelta, también se computan. Hay una reinyección, se dice acá, por una cuestión de que podríamos usar el mismo pozo como almacenamiento. Tratamiento de gas a la demanda final. ¿Sí? Pérdidas TID, recuerden, son pérdidas de transporte y distribución, así como lo tiene una línea de media tensión, una de alta tensión, también por la fricción del fluido la tiene el gas natural. Bueno, la parte de electricidad, obviamente, también. Centrales de cualquier tipo, no importa, dependiendo lo que entre. Fíjense que también hay algo de hidráulica acá, muy importante para nosotros. Energía solar, biomasa, cualquiera de ese tipo, ¿no? Esta es la oferta que tenemos que habíamos visto en Argentina, de cuánto tenemos de consumo de energía primaria. La térmica es la mayor parte, y dentro de la generación térmica, ¿cuál es la distribución del combustible utilizado? Fíjense, el biodiesel es 0,5, es prácticamente autoconsumo, muy poquito. Carbón, recuerden que tenemos en Buenos Aires. ¿Y cuál tenemos? Río Turbio. También vamos a hablar después de eso. Pero Río Turbio, para los que no conocen, Río Turbio está en el sur y es un yacimiento de lo que eran yacimientos carboníferos fiscales argentinos. Se hizo una generadora al pie hace unos años atrás de esa mina de carbón, digamos, pero el problema que hay es que ese carbón no puede ser utilizado como combustible. Entonces hicieron una central térmica al lado de una de carbón con un carbón que no se puede utilizar. Somos unos campeones. Entonces, ¿qué hicieron? Le llevaron, no sé si lo estaban andando a Fuelo o algo así. Podría haber sido una buena idea si se hubiese utilizado ese mismo carbón del yacimiento como combustible. No obstante, como vimos antes,
por emisiones de CO2, sería una locura seguir haciendo centrales de carbón. Después le voy a mostrar un par de imágenes satelitales o búsquenlo y lo vemos en la clase que viene, señal satelital de alguna mina de carbón de acá de Argentina. Y ven el volumen de carbón que se maneja y es tremendo. Es muchísimo volumen de carbón. Más bien, si no lo tengo por acá. Después se los busco. Esta es la presentación del balance energético nacional. No lo vamos a poner en detenimiento, simplemente para que lo conozcan. ¿Cuál es la oferta, el consumo y el medio del transporte? ¿Sí? Estos son los números de toneladas, siempre toneladas equivalentes de petróleo, miles de toneladas equivalentes de petróleo. Acá hay una parte importante que están las pérdidas, fíjense que es en menos las que salen, si es exportación, acá está, variación de stock, menos y más, dependiendo si guardamos o usamos reservas. Y lo mismo en la parte de consumo. Consumo propio, obviamente, es negativo, y lo que se manda a la red, todo positivo. ¿Cuál es el mayor consumo final argentino? Y acá lo tenemos. Esto también, ¿no? Tiene un poco de sorpresa. Capaz que uno podría suponer que la industria es el mayor consumo. Fíjense que los residentes, o las residencias, mejor dicho, tienen más consumo que la industria. Alarma ahí, ¿no? Ya hay una alarma acá. Pero quédense con esto, fíjense. El transporte es el de mayor consumo energético nacional. Y acá se nos pueden venir mil ideas, desde el tren, que volver a hacerlo efectivo, a bajar el consumo de residencias para que esto baje realmente. Público y comercio también tiene bastante influencia. El agropecuario no lo podría suponer porque es el mayor recurso de exportaciones genuinas de Argentina, entonces uno puede suponer que tiene mucho consumo. Pero el que sí llama la atención, por lo menos a mí, es el transporte. Si uno quiere googlear lo que hablamos antes de la central de carbón, googleé central térmica San Nicolás en el Maps y lo comparte ahí. A ver si encuentran dónde está el carbón. Bueno, en la parte de consumo final es qué utilizamos en cada uno de esos sectores, que son los de más consumo. El transporte, ¿se acuerdan? De 27%, la industria 26%, 25% y 26% la parte residencial. Obviamente, cuando vemos esto pensamos, ok, el gas distribuido en redes es el mayor consumo porque es el que se usa para calefaccionar. Es mucho, igualmente. En la parte del sector industrial, el gas también es el que más se utiliza porque se usa para proceso, principalmente donde hay gas se lo utiliza para caldera. Y fíjense que también supera a la energía eléctrica. Y esto estamos hablando en toneladas equivalentes de petróleo. No en pesos, no en monetario. Probablemente monetario, la torta se dé vuelta y la energía sea mucho más. Finalmente, el consumo agropecuario, obviamente, es la parte de diésel, y el sector comercial sea también un poco lo que veíamos antes. Parecido, una mezcla, digamos, entre industria y residencial. ¿En qué se usa la parte residencial? Bueno, obviamente, agua caliente sanitaria y calefacción. Esta es también esto lo hemos visto en su momento en el World Energy, que nos relaciona cuál es nuestro consumo de energía, básicamente pensando en la energía primaria. Fíjense que estamos hablando del azul oscuro, el carbón, el blanco que se dispara a partir del año 1940 en la parte del petróleo. Todo condice con eso, ¿no? Obviamente el gas natural y el petróleo van a ir de la mano porque es un subproducto. Y a partir del 40 empieza la parte de
mucha más generación de energía como modo de distribución. Y las imágenes para que ustedes vean simplemente que si nosotros comparamos y decimos, bueno, en el 1900, la eficiencia que tenía este auto era probablemente 100 veces peor que la eficiencia que tiene un auto hoy. Y sin embargo, en el transporte se consume 1000 veces más. Acá el descubrimiento de la máquina de vapor, que es como el año cero, ¿no? Y fíjense que con los microprocesados, a partir del descubrimiento o la explotación masiva en el 80 más o menos de los microprocesados, que consumen muchísima menos energía que esto cuando dice televisión es la parte del descubrimiento del tristor, mucho más eficiente y sin embargo el consumo se dispara muchísimo más. ¿Sí? Entonces podemos decir que la tecnología va asociada a un exceso de consumo. Así lo intenta plantear este análisis. Pero después vamos a ver un análisis muy particular que se escapa a esto. Y volvemos a lo mismo de antes. Mirar esto así como está no nos permite ser más objetivos. ¿Qué quiere decir? Que a cada año hay que compararle, por ejemplo, población mundial, por ejemplo, acceso a necesidades básicas, porque esta es una relación simple. Es como que yo diga, agarro una estadística de, no sé, de asesinatos en Estados Unidos y luna llena. Entonces, encuentro la correlación que en luna llena hay más asesinato, entonces digo que en luna llena la gente asesina más. O sea, es porque yo encontré una variable que justo dio la casualidad que van de la mano por una cuestión evolutiva. Lo mismo con esto. Habría que analizar otro tipo de circunstancias que lo vamos a ver después y se van a asombrar. Contexto mundial. Esto es un poco lo que hablamos del PBI y el consumo de energía, que de alguna forma se desacoplan, por así decirlo. Fíjense acá, ¿no? En el 1009, partiendo de la base donde empezó la parte de microprocesados, generalmente, ¿qué pasaba? Las sociedades crecían, cuando digo crecer, pónganle comillas, crecer desde el punto de vista de acceso a ciertos recursos. Entonces el PBI, o sea, el Producto Bruto Interno de las sociedades, aumentaba y el consumo de energía también aumentaba. Pero ¿qué pasa acá? Fíjense en 1990. Polémico. Venían bastante acopladas y a partir del 90, 92, en la década del 90, ¿qué empieza a pasar? Se desacopla. Sí. ¿Y eso qué supone? ¿Una ventaja o una desventaja? Y si uno es el suministro de energía y el otro el producto bruto Producto Bruto interno. Interno, que es este acá. O sea, ¿cuánto gana cada en promedio por persona Claro, en un país? ¿Cuántos No, estamos dólares? usando mejor la energía, parece. claro, parece que sí. ¿Estamos usando mejor o no estamos usando mejor? Pero estamos haciendo más plata con menos energía. Ahí va. Esa es una lectura. Lo que están planteando acá es que veníamos aumentando el PBI, aumentando el consumo, y en un momento se empieza a desacoplar la curva. Y aumenta el PBI, pero en menor medida el consumo de energía. O sea que nos vamos volviendo más eficientes. Tiene que ver, sería más real que lo que veíamos antes, porque es más real que esto, ¿no? Bueno, hago las cosas, pensemos en el auto. El rendimiento de un auto o el rendimiento de un tristor respecto a un microprocesado es 1 a 100, literal, en consumo de energía. ¿Sí? Pero bueno, el procesamiento de datos era cada vez mayor, la cantidad de gente que accedía a esto era cada vez mayor. Llegó un punto que se empezó a desacoplar. Así que sí, podríamos inferir eso. Fíjense. Pasa que, por ejemplo,
se puede asociar que las computadoras, el mayor valor agregado que tienen no es tanto la energía, sino la información que contienen. Entonces no consumen tanta energía en sí, sino la capacidad intelectual de la gente que la fabrica. Pero también Ese es el valor de... te planteo un dilema y lo hago extensivo al resto. ¿Qué pasa con un tema de moda? Un Bitcoin o un Ethereum o la criptomoneda que esté de moda, no importa cuál. Hay una tendencia ahí. Es más procesamiento de datos. ¿Y cuál es el problema más grande que tiene? El consumo de energía. O sea que la tendencia parecería que va a ser esa, ¿no? A mismo nivel de movimiento monetario, por eso algunas personas como creo que era Bill Gates los criticó, a mismo nivel de transacciones, muchísimo más consumo de energía para validar todas esas operaciones. Claro. ¿Sí? Bueno, entonces me quedo con eso, que obviamente las cosas son mucho más eficientes, pero la necesidad de procesamiento de datos es mucho más grande. Vean ustedes lo que necesitaban cuando eran pibe para jugar, y ahora no, la placa tiene que ser la Nvidia BTX, la AMD 570, porque no me tira. La necesidad es otra. Me quedo con esto que es intensidad energética. ¿Sí? Entonces, la intensidad energética ha disminuido. Me quedo con eso. Y acá está una de las conclusiones más grandes que da el World Energy Council, que es el contexto mundial. En el 2010, ¿qué quieren desacoplar? O sea, ¿qué quieren desacoplar? Es la tendencia de la curva. ¿Ustedes se acuerdan que hace unos años se decía que, de hecho el protocolo de Kioto habla de eso, que la idea siempre es evitar tomar acciones para que no se aumente en 2 grados la temperatura de la Tierra? ¿Escucharon sobre eso? Sí, que ahora Biden creo que entró de nuevo. Claro, Creo sí, que, Estados Unidos se había echado para atrás. De hecho, por eso esta chica Gretel, no me acuerdo del nombre, activista alemana, critica a Argentina justamente por eso, por el tema del campo nuestro, y el compromiso que teníamos nosotros en ese protocolo. ¿De dónde viene eso? De que se supone que manteniendo los consumos que veníamos teniendo, si uno hace la proyección de la curva, ¿sí?, que sería esta línea roja, en unos años íbamos a tener emisiones de CO2 mucho más grandes, pero iba a aumentar la temperatura de la Tierra en 2 grados. ¿Qué implica eso? Inundaciones de las principales capitales del mundo, Nueva York bajo agua, calentamiento global, desastre ecológico, etc. ¿Qué plantea el World Energy? Dice, ok, acá está la fuente, cualquier cosa. El World Energy Outlook es un informe que sacan cada par de años. Y bueno, llamaron a unos cuantos organismos, organizaciones, entre ellos Vía Silvestre, entre otros actores no tan polite, digamos, y dijeron, bueno, ¿cuáles son los escenarios? Bueno, que siga todo como está, listo, vamos a línea roja, que haya algunas políticas de intervención, que la cantidad de energía renovable de la matriz energética sea por lo menos el 50%, ok, es esta línea azul. O el escenario ideal que plantearon muchos, que es que todo sea renovable, que directamente esté prohibido la generación con hidrocarburos, etcétera, que es un poco la más extremista, que aplanaría la curva. ¿Sí? Entonces, básicamente aplanar la curva quiere decir que no vamos por más que seamos, digamos, vamos a ser más eficientes en el consumo, porque si producimos más o menos, somos más personas, no va a implicar eso un mayor consumo de recursos energéticos. ¿Sí? Bueno, esto arrancó en el 2010, ya ahora este escenario no se está cumpliendo, pero esta fecha límite de 2035 es porque en 2035 se podría dar este aumento de temperatura. ¿Sí? Esto es muy importante como conclusión. De hecho, si alguna vez escuchan nombrar escenario jazz, escenario rock, hay
lo nombran así a los escenarios, que son como escenarios más light o más catastróficos, y cuáles son las consecuencias de cada uno. Merece la pena leerlo, de hecho algunas versiones están traducidas, en Argentina se traducen, si no está en internet, las gráficas son súper entendibles en inglés. Está muy bueno, es esclarecedor, te da un poquito de miedo, porque si uno dice, realmente si esto llega a pasar, va a haber un desastre de muchos puntos de vista. Por eso todo lo que hagamos nosotros desde el punto de vista de la distribución o de la generación y de la transmisión, tiene que ser pensando también en la sostenibilidad. Materia energética, bien, lo vamos a ver después, así que no hacemos mucho problema. Y acá termina el módulo 1A. El módulo 1B le hacemos una espiadita, nada más, para que lo vean. Vamos a ver los límites de la energía, micro, macro y netra. Esto es lo que le quería mostrar yo. Esto es lo que vamos a ver la que viene. Fíjense esta gráfica. Habitantes en función de años. Y esto es el delta de años. En 11 años, 1.000 millones más de habitantes. Contemplando solamente el 2011. ¿Sí? Y no hay más guerras. Entonces, ahí cambia toda la ecuación que veníamos hablando. ¿Cómo la ven hasta acá? ¿Bien? Ahí estamos. Bien. Dos facturas. Vamos por la primera, la que mandó Freddy, ¿les parece? Bueno, pues, Ahí va. Primera plana. La tenemos. ¿Qué tenemos, por ejemplo? Déjame escribir acá. Ahí, ahora sí. Bueno, datos internos. No nos importa demasiado. Esto, ¿qué tenemos acá? Datos internos. No nos importa demasiado. Chao. Chao. Tarifa. Acá tenemos algo importante. 2B1. ¿Qué es esto? El tipo de consumo. Tipo de consumo. Sí, que es bien, es el tipo de consumo, es verdad. ¿Cuáles son las opciones acá, por ejemplo? ¿O qué nos está diciendo esto? Por ejemplo, ¿cuál es? ¿Es la misma tarifa esta? ¿Esta qué nos da? Una tarifa, dice, baja tensión, demanda menor a 300 kilovatios. Esto podría ser una vivienda, un campo, una industria, una oficina de administración, un, un edificio. ¿Qué creen ustedes? Claro, bastante potencias. Dice menores, es verdad, o sea, pero ya nos da una idea. Baja tensión nos da una idea. Esto puede ser, por ejemplo, una gran empresa cerealera que Claro. fabrica biodiesel para exportar en No, el puerto. no. Las grandes empresas acá, Rafael, ya por ejemplo toman media tensión. Ahí va. Algunas. Las Bien, muy grandes. esto está perfecto. Igual acá, entre comillas, ¿no? Lo que vamos a ver es que baja tensión, ¿qué quiere decir? Que si y bánquenme, supongamos que esto es un trafo, esto es media tensión, ¿no es cierto? Ahora, la parte de salida de trafo es baja tensión. Cuando yo digo 2B1 baja tensión, quiere decir que la medición está acá. ¿Sí? Yo podría tener o no el transformador, podría tener el transformador dentro de mi predio también, o externo. Ahora, si diría media tensión, como decís bien, muchas empresas de Rafael lo tienen, la medición estaría acá. A través del C, de demás, no importa, pero estaría acá de este lado. O sea, la funcionalidad es la misma, nada más que se va a medir acá.
Obviamente voy a pagar menos energía, ¿no? Bien, y demandan menos a 300 kilowatts. Perfecto, 300 kilowatts, estamos hablando de, podría tener un transformador acá de 160, 250, 300 kilowatts y consumir menos que eso. Si no sabemos bien el tamaño de la empresa, podríamos ir más abajo. ¿Sí? Este es el periodo de análisis consumido en diciembre. Y vean, por ejemplo, esto. ¿Qué dice acá? ¿Qué es este renglón? ¿Qué es este renglón? Y tenemos otro acá. Sería esto, en realidad. Capacidad contratada y capacidad de suministro. Ya de alguna forma nos dicen, contratada es lo que yo digo en mi contrato anual, que está por acá, contrato anual, que le quedan 2 meses y tiene que volver a realizarlo, que dura un año, por eso es contrato anual. Me comprometí en este contrato anual, ¿sí? Me comprometí a consumir esto, o por lo menos a tener disponible esta potencia. Estos, hagan de cuenta, que es el diámetro de una manguera. ¿Sí? Yo le digo a la empresa distribuidora de energía, mira, yo te voy a consumir 48 en la P, que significa pico, y 175 en la FP, que significa fuera de pico. O sea que en horario fuera de pico, que es la energía más barata, yo voy a consumir 175. Y en la de pico, que es hasta las 6 de la tarde, te voy a consumir 48. Entonces, todas las redes de distribución de la empresa de energía van a estar preparadas para suministrarme esta energía. Perdón, esta potencia. La energía que yo pase por acá, estos kilowatt-hora que vamos a analizar después, puedo aprovecharlos y consumir todo el tiempo esto y a veces todo, o trataré siempre todo el tiempo de consumir lo más que pueda de esta manguera, por así decirlo. ¿Sí? Y entonces el diámetro de la manguera es la potencia, el agua de la manguera es la energía. ¿Por qué es importante esto y por qué está bien que sea así? Porque todas las líneas de transmisión están preparadas para cuando yo pida esta demanda. Si no la uso, por ejemplo, que esto acá, capacidad registrada, 30 kilowatts. Entonces uno dice, epa, ¿qué pasa acá? 30 kilowatts y me cobran 48. ¿Por qué? Y básicamente, porque que yo no lo haya usado no quiere decir que no esté disponible. Es una potencia que no se la están dando a otro usuario por si yo quiero usarla. Lo mismo fuera de pico. Acá este delta, fíjense que es de 18 kilowatts, que me lo están cobrando y no lo estoy usando. ¿Se acuerdan de las curvas de carga que vieron con José o no la vieron todavía? Estas acá eran. Esta, por ejemplo, una curva diaria o podría ser una curva anual. Esto podría ser enero. No, creo que no la vimos. Nos había mostrado una de las primeras clases en la página de Camesa, pero más que eso no. Bien, lo Creo que van a en ver después detalle no entonces. lo vimos. Perfecto. No lo voy a espolear entonces, pero básicamente yo tengo un cierto consumo. Si esto es potencia y esto es tiempo, recuerden siempre, siempre, siempre que minuto a minuto, segundo a segundo, o en una realidad es minuto a minuto integrado en cada 15 minutos, la EP me mide y me saca punto a punto cuál es la potencia, cuál es el diámetro que estoy usando. Taca, 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 durante todo el año. Todo el día, todo minuto, 24/7. Si integramos bajo la curva la potencia respecto al tiempo, nos da energía. ¿Sí? Pero lo que me va a mover la aguja a mí es este valor.
Este valor va a ser el contrato de todo el año. Estos 48 en pico y estos 135 en fuera de pico. ¿Sí? Entonces, esta es la energía que yo estoy desaprovechando. O mejor dicho, minuto a minuto está la potencia que yo estoy desaprovechando. El diámetro del cable que no estoy usando. Por así decirlo. ¿Sí? Por el contrario, en fuera de pico estoy bastante bien y estoy aprovechando casi todo. ¿Sí? Parte 1 de la factura. Muy importante. Muy importante. Esto, dijimos entonces, habla de precio de potencia. Cargo comercial, esto para generar la factura. Vamos a poner otro color, si quieren marroncito. Cargo de factura, que son, esto acá es por factura, o sea, lo que sale a imprimir y demás. No le vamos a dar importancia a eso. Es alto el cargo, es alto. Es un monto fijo por tipo de cliente. Y acá, fíjense la unidad de esto. ¿Qué tipo de unidad es? Potencia. Este es el precio que me sale. Cada kilowatt de estos me sale 534 pesos. Cada kilowatt de esto me sale 238 pesos. ¿Sí? Y esta es un cargo en hora pico por la potencia que yo estoy realmente adquiriendo. Es mucho menor. Pero también corresponde a potencia. Entonces, todo esto acá corresponde a potencia. Todo lo que es de negro corresponde a potencia. ¿Hasta acá? ¿Vimos bien? Sí, sí. Sí. Bien. ¿Qué más podemos analizar acá? Obviamente estos 48 se ven reflejados acá. Estas son las lecturas del medidor. Las lecturas del medidor. Lo registrado. Esto es un factor de multiplicación porque el medidor, la lectura debe estar eh, analizada, o sea, no es lineal. Muchas veces lees un número que tenés que afectarlo por un valor. Es este acá, te da estos registros, chao. Tenés todo lo que necesitas. Ahora, esto nos va a dar el importe, la sumatoria de importe. Y esto, la sumatoria de todos estos importes, lo tenemos acá. Una vez analizado esto, vemos que la componente de potencia es muy grande. ¿Sí? Muy grande, fíjense. Tenemos 25, 22, esta es la, perdón, acá está. Componente de potencia y de adquirida. Y la componente de energía, que es esta acá, dividido en la común y la reactiva, va a ser esta. La energía se divide en 3, en pico, en resto y en valle. Son 3 franjas horarias en vez de 2. Este es el precio, fíjense que es mucho más barato que la que nosotros suponemos domiciliaria. ¿La ven ahí? El número de medidor, el estado, la diferencia entre el estado actual y el estado anterior nos da, por el factor de multiplicación, nos da cuál es el consumo. Multiplicando el consumo, que es esto, por el precio que tenía la factura, nos da el monto. Pico, resto y valle. ¿Sí? La sumatoria de esto nos va a dar acá el precio total. Y nos queda la famosa energía reactiva. Hago la medición y nos da, esta es la sumatoria de estas tres. Esta es la sumatoria de... La energía reactiva es esta acá. Y esta es la tangente de phi. ¿Por qué se pone tangente de phi y nosotros estamos acostumbrados al coseno? Vamos a ver, importantísimo. Vamos a ver, voy a poner bien en claro acá, que el ENRE lo define mal, pero el factor de potencia en presencia de armónicos, o sea, en toda la industria moderna, no es lo mismo que el coseno de phi. No es lo mismo que coseno de phi. Pero acá se pone la tangente de phi, ¿por qué? Porque si yo multiplico cuál es mi energía activa por este valor, me da cuánta energía reactiva tengo que estar inyectando. Una cuestión de simplicidad.
recordemos que en cierto valor tengo penalización y a partir de cierto valor me bonifica una parte porque estoy mejorando las redes de la distribuidora. Este valor puede llegar a un máximo de 3,5%. Por lo tanto, como tengo una bonificación del 3%, digo, bueno, okay, ¿cuánto es el 3% sobre toda la energía consumida? Esto. Y por eso está el valor menos. ¿Me sigues ahí? Sí, profe. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No, No, no. Vamos todavía. Perfecto. No, Eh, bueno, el tema de sí, que no es lo mismo factor de potencia por coseno phi era por la consideración de los armónicos. sí, exactamente. Lo vamos a ver después. Sé que te vas a quedar manija con esto, pero es básicamente porque si nosotros tenemos cargas, podríamos decir, tradicionales, ¿sí? Receptores, capacitores o inductancias, resistencias, eh, capacitores y bobinas, sí son iguales. Ahora, cuando meto un tiristor en el medio, meto una carga no lineal, yo empiezo a meter corrientes de frecuencias de orden superior a los 50. Entonces, el coseno de phi tiene en cuenta el triángulo de potencia solamente en la fundamental, en los 50 Hz. En cambio, el factor de potencia, como es un triángulo de potencias, tiene en cuenta toda la sumatoria de armónicas. Por eso es diferente. ¿Sí? En Argentina todavía no está regulado medirte o penalizarte por armónicos, pero bueno, en algún momento podrían llegar a ser. Después lo vamos a ver. Esta mitad de año, por ahí, eh, vamos a tener una alta clase sobre esto. Tremendo. Bueno, después acá, nuestro querido amigo el Estado empieza a hacer las suyas y te empieza a sacar todos los impuestos. Por ejemplo, bueno, la parte de IVA, obviamente, AFIP, el cuota de alumbrado público, que te cobran, es por rango de consumo. ¿Qué más? Ley de energías renovables, te cobran 5 mangos. Eso también es fijo, no importa lo que consumas. El 1,5, esto creo que es alumbrado público, también, por porcentaje de cosas. Y debe estar el fondo también por ahí de, no sé si era este, ya no me acuerdo, después se los paso bien, pero es el fondo de electrificación rural. Es un fondo que se cobra en todas las facturas, si usted agarra la de su casa, también va a estar, y bueno, y suma a un paquete que en teoría, esto iría para fomento de energía renovable, plan renovar y todo eso, y lo otro implicaría promociones para electrificar áreas rurales que evidentemente no son rentables de electrificar, pero socialmente deben que se hagan, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, otra información, precio promedio del kilowatt, estos son impuestos, vencimiento de factura, y esto es cuando vence el contrato, muy importante. Y esto es lo que duele, al fin y al cabo, fíjense la diferencia, esto es el neto, 145, y esto es con impuestos, 300. Bien, esa es toda la información que tenemos que saber del análisis de la factura, en este caso una tipo 2B1, un usuario en baja tensión menor de 300 kW. Más de 300 kW hay como un vacío, porque en teoría, vos si te pasás más de un 10% de esa contratación, tendrías que pasarte, si vos tendrías acá 400 kW, deberías pasarte de acá a acá, a gran usuario en media tensión. Por eso nadie quiere pasarse de esto, porque hay que hacer obras complementarias que salen un dinerillo. Bien, Profe, Pablo, diga. ¿y esto sería entonces que te lo facturan como factura A? ¿Esa A que está ahí es de eso? Exactamente, porque Ah, generalmente todo entonces lo que después son con los impuestos podés jugar. con no tantos, porque vos fíjate que este no puede jugar, este no puede jugar, Bueno, digo, por lo este menos puede con el jugar. IVA.
Este puede jugar, claro, con ese puede jugar. Claro. Sí, bueno, un 27% igual es un numerito. Sí, ¿no? Es bastante, ¿no? Es verdad. 27% de una monedita. A ver cuál sería. Acá está, 40 lucardes. Porque obviamente son responsables inscriptos estos Sí. muchachos. No, pero aparte que vos cuando tenés un usuario, un gran usuario, ya es responsable inscrito. Y sí. Pero el problema no está ahí. El problema está cuando vos estás cerca de estos 30, 20 kilowatts. Estás como en ese gris en el cual vos eh, tenés que un poco más que consuma y tenés que pasarte a gran usuario. Ahí está siempre el problema. O cuando yo estoy cerca de 300 y un poco más que consuma, digo, bueno, ok, voy a pagar menos energía, la componente es menor. Estaría bueno compararla si la clase que viene traemos a una factura de una casa o de una industria que esté en usuario de baja tensión de menos de 20 kilowatts. Y vos te vas un pasito más adelante, es un poquito menos esto, pero la inversión que tenés que hacer es bastante más grande. Entonces ahí está el compromiso, ¿no? De buscar esa economía. A ustedes les va a tocar temprano seguramente en un momento. Como decimos siempre, más allá de que no sean los especialistas o terminen llamando a alguien, en nuestras industrias será que al ser ingeniero te vas a tener que resolver, por lo menos saber algo, saber qué decir. Y es muy importante saber leer mínimamente este tipo de facturas. Por lo menos cuando le pregunten sepan eh, que la contratada tiene su razón de ser, que esto es lo que vos estás consumiendo. La energía que pagás, esta forma rara es diferencia de medidor, factor de multiplicación, energía consumida por precio por kilowatt hora, te da el costo. La sumatoria de estos tres te da esto, le restás lo que te dio de energía reactiva, de bonificación por buena energía reactiva, y ahí tienes la sumatoria. ¿Y qué? Si nos ponemos a pensar fríamente, la potencia, que no es el consumo, la potencia tiene mucha incidencia, en este caso la misma incidencia, fíjate, 67, 70 mil contra 76, es el mismo orden que la energía consumida. O sea que esto es alto, no es para despreciar. O sea que todo lo que ahorremos en energía y que repercuta en un arranque de un motor menos o un pico de arranque más bajo o una reestructuración de proceso para evitar picos, va a repercutir directamente en la factura. Y con eso estoy súper conforme y sería más que suficiente. Les propongo, es más, vamos a hacer una captura de pantalla, la clase que viene analizamos de última vez acá, pero les propongo, yo les paso la captura esta, tal cual está, al WhatsApp, para que la analicen. La clase que viene traemos otra, si hay alguna duda sobre esto me la preguntan, y por ahí quien te dice, que el que la trae, comparte pantalla y la analizamos entre todos. ¿Te parece? Dale. Bueno, profe. Dale. Y sobre esta acá le vamos a preguntar a Freddy qué tipo de industria es. Y sobre eso, él nos va a decir qué tipo de industria es. Nosotros vamos a decir si está bien, si es un buen criterio, o qué haríamos nosotros para mejorarlo. ¿Te parece? Va a estar bueno, va a estar divertido. Profe, ahí en las residenciales me parece que cambia el resumen de facturación. Yo tengo una de una casa y lo que hace es darte el detalle por los primeros 150 kWh y después Ajá. te da los últimos, en este caso 132, porque el consumo total es 282. Entonces te da, Exactamente. pero de última paso la foto y al Sí, grupo y dale. después la... Por eso me interesaba, Seba, porque en ese tipo de empresa, perdón, de factura residencial, ya no te están midiendo esto que veíamos nosotros acá en negro. Ya la potencia está implícita en el resumen. ¿Sí? Es el famoso bar, y esto no te lo van a cobrar. Por eso es Claro, sí, importante. sí, justamente está viendo que el detalle de facturación lo hace distinto. Sí. Bueno, listo, va a estar bueno. Y podríamos conseguir, para comparar, para que lo noto acá, ya que estamos, residencial, una doble, una de tambo. ¿Alguno tiene acceso a tambo?
Yo no. A uno que vive cerca de un No. cambito. No, pedía Frey, no sé si yo consigo. Alguna solar, podríamos ver. Y estaría bueno si Frey nos ayuda, alguna que sea el régimen estacional. Eso está bueno. Una industrial MT. Ahí va. Ya le preguntamos a los muchachos que nos pasen alguna para analizarla. Ahí salió el resumen. Casi que salió. Pará, ¿no? Vamos a hacerlo. Ahí está, ahora sí. Bueno, espectacular.